Ya, chicos, buenas tardes. Vamos a tocar el tema de abdomen, semiológicamente hablando. El día de hoy vamos a basarnos específicamente al examen semiológico del abdomen, porque ustedes estamos yendo de arriba abajo, ¿no? Si se dan cuenta, vimos la cabeza y cuello, vimos ganglios linfáticos en la zona del cuello. También vimos un parte de tórax al momento de hablar de abdomen, al momento de hablar del corazón. Entonces, cardiología. Entonces, ahora vamos a pasar un poco más abajo, que es la zona abdominal, el cual es una parte semiológica muy rica y por lo tanto deben ustedes tenerlo en consideración. Por ello, cuando nosotros nos referimos a abdomen, debemos recordar desde qué espacio, desde qué división o desde cuál es el rango entre la que se considera todo el abdomen, porque normalmente algunos solamente al momento de revisar semiológicamente, solamente revisan una parte del abdomen, pero el abdomen o lo que se considera abdomen tiene partes y ustedes deben reconocerla. Entonces, la parte anterior, que es todo lo que estamos viendo así en la imagen del paciente, la parte de adelante, toda esta sería la parte anterior del abdomen, que va desde dónde, desde la ingle. No se olviden revisar esta parte, porque normalmente las hernias de tipo inguinales, de tipo umbilical, pero más que nada en las zonas inguinales, salen o se pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque no se operan a tiempo y lo normal es que una hernia es como una protrusión debido a una debilidad de un agujero anatómico. Eso es lo que significa una hernia. Entonces, sale un contenido. En muchos casos podría ser el contenido del intestino delgado, podría ser contenido de grasa específica. Entonces, eso tienen que ustedes tener en consideración y pensar que cuando esto sale, y si por AOV no has revisado bien la zona inguinal, la zona del abdomen, que es lo que corresponde, vas a tener problemas porque si no lo encuentras puede encarcelarse con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Como que una estrangulación del intestino o de otra estructura que puede entrar ahí. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que sepan desde dónde tengo que revisar el abdomen hasta dónde tengo que revisar el abdomen. Toda la parte anterior vas a revisarla. ¿Desde dónde? Desde la ingle hasta qué parte más o menos es esta. ¿Alguno me puede decir hasta qué parte más o menos se imaginan que es la zona abdominal y la división entre el tórax y el abdomen? ¿Alguno recordará por anatomía? ¿Se acuerdan? O llamo. Margot, ¿estás? Porfa, es importante, chicos, que prendan su cámara y también que participen, ¿no? Porque eso también se considera como asistencia. Eh, Ruth Camila, ¿estás? O si no, dígame cómo se imaginan o hasta qué parte se imaginan que es la revisión semiológica del abdomen, o sea, hasta qué parte es el abdomen, tal cual sería la pregunta, ¿no? ¿Recuerdan o no? ¿Hasta qué costillas, hasta qué intercostales, espacios intercostal, hasta qué espacio es esto? ¿Recuerda? Ok, normalmente, hoy están muy callados. Normalmente la división que nosotros vamos a tener va a ser según la división diafragmática. Es decir, todos los órganos, todos los que están debajo del diafragma, es lo que vamos a considerar parte del abdomen. Entonces, la división o el diafragma en muchos casos, si se dan cuenta contando este intercostal, este es el manubrio esternal, este es el mismo esternón con el cuerpo y el ápice. Entonces, ustedes tienen que tener en consideración que la división va a ser uno contando.
primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, más o menos entre la quinta costilla o quinta o sexta costilla, dependiendo anatómicamente hablando, puede haber variaciones, pero más o menos desde la quinta a sexta costilla para abajo, vamos a considerar que es parte del abdomen, es decir, debajo del diafragma, para hasta la zona inguinal. Y no solamente la parte anterior o desde esa zona a esta zona, sino que también la parte posterior se considera parte del examen abdominal. Entonces no se olviden de revisar, al menos cuando ponen abdomen, no solamente la parte anterior, sino que también la parte de la espalda, porque esa zona que recubre justamente la delimitación que les estoy diciendo de la espalda forma parte del abdomen, aunque no lo sepan. O sea, la revisión debe hacerse en todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se les puede escapar cualquier lesión, se les puede escapar cualquier lipoma, un acúmulo de grasa o cualquier cosa que esté generando una masa, tumoración, unas cicatrices, algo que puede ayudarte en el examen semiológico. ¿Ya? Entonces, normalmente vamos a tener anterior, laterales y posterior, ¿no? Entonces, toda esa zona va a estar considerada de la zona abdominal. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan? No sé si se acordarán, pero habíamos hablado que, al menos en el tórax, creo que, o no sé en qué momento les conté, les comenté que íbamos a tener divisiones en cuanto a nuestro abdomen, porque el abdomen es súper grande, si se dan cuenta. Entonces, para que tengamos un orden y para que sepamos qué órganos están ubicados específicamente en un solo lugar, se divide de dos formas. Uno según cuadrantes. Y el cuadrantes, ¿qué me quiere decir de Yanira? Simple, los cuadrantes, voy a poner de otro color. Un azul. Los cuadrantes se dividen en cuatro. Entonces, al dividirse en cuatro, la línea va a estar externalmente y vas a dividirlo a la zona umbilical. Entonces, esta vendría a ser la del cuadrante superior, en este caso del lado eh, derecho. El cuadrante superior izquierdo, el cuadrante superior eh, izquierdo, perdón, inferior izquierdo y el cuadrante inferior derecho. Entonces, estos vendrían a ser la división del cuadrantes, ¿no? En cuatro. Cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior, perdón, superior izquierdo. Entonces, esos cuatro cuadrantes tú lo puedes dividir. Sí, sí puedes, pero la mejor forma de que tú puedas hacer una descripción anatómica o semiológica de la parte que estás tocando, de la parte que estás viendo en tu paciente, va a ser uno desde la división en 9 cuadrantes. ¿Nueve por qué, Yanira? Porque tienes 9 divisiones importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, hipocondrio derecho, que es una zona importante que tienen que ustedes ahí recordar. Y recuerden que esto es el cuadrante superior, en este caso, para el lado derecho, pero es el más superior, el que está en esa división. Y ya, pero Deyanira, si esas divisiones están, ¿cómo yo sé de dónde a dónde tiene que ser esa división? Porque, o sea, puedo poner de cualquier cuadrante, ¿no? O sea, imagínense, aquí está ay, voy a dibujar. Aquí está su abdomen, imagínense su abdomen, zona de las ingles. Oye, esto está raro. Entonces, es un inguinal. Entonces, de ahí, mira, yo puedo dividir mis cuadrantes así, 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 uno más chiquito, otro más grande, ¿no? O sea, normalmente deben ustedes imaginarse unas líneas que les van a ayudar a delimitar cada cuadrante. Unas de ellas serían las líneas subcostales, que están al costadito de tus costillas, que te ayuda a delimitar la parte que está formando el hipocondrio derecho en la parte más externa. Pero en la parte interna, para que tú lo puedas dividir entre el epigastrio y el hipocondrio derecho, tenemos a las líneas medioclaviculares. Las líneas medioclaviculares derecha, ¿qué quiere decir medio clavicular? Que pasa por el medio de la clavícula. Entonces, si pasa por el medio de la clavícula, tú vas a tener la división. En este caso, vas a imaginarte una línea desde la línea medio clavicular, valga la redundancia, hasta la zona inguinal.
¿ya? Y más o menos por dónde estaría esa línea, o sea, bajando, ¿no? Porque tú tienes que tener un punto de acá de referencia y otro para abajo, también de referencia. Entonces, ahí vas a tener a la línea de la cresta ilíaca. Línea inferior de la cresta ilíaca, ¿no? De esta cresta ilíaca, en este caso, derecha, ¿ya? Entonces, igual, por el otro lado vamos a tener la línea medio clavicular, pero a la izquierda. Y de igual manera, la línea inferior de la cresta ilíaca izquierda. Entonces, esa va a ser como tus referencias anatómicas para que tú puedas decir, bueno, esta es la mitad. Más o menos acá se divide la primera parte de las divisiones de los 9 cuadrantes que me han enseñado. ¿Ya? Entonces, la otra división que vamos a tener va a ser según la ubicación, en este caso, de la zona umbilical. Ustedes van a buscar su mismo ombligo del paciente y van a ver, más o menos es 2, 4 centímetros más superior y 4 centímetros inferior. Va a depender mucho del paciente, porque hay muchos pacientes, en este caso, que son muy altos, que son obesos, que son pequeños, los mismos niños. Entonces ahí ya más o menos tienen que ustedes empezar a decir, debajo de la zona, debajo del espacio subcostal, en este caso, debajo de las costillas, terminando obviamente, vamos a encontrar la división entre el hipocondrio derecho y el flanco derecho, que es este hipocondrio y este flanco derecho. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma en que ustedes pueden realizarse imaginariamente las líneas y puedan ubicarse de una manera adecuada cuando ustedes realicen el examen semiológico del abdomen. Entonces, normalmente siempre les van a preguntar, miren, aquí está mi dibujo. La división es uno, les pueden preguntar cuáles son las líneas, cómo tú lo puedes ubicar, las líneas habíamos dicho que la línea medio clavicular izquierda, la línea medio clavicular derecha, el reborde costal y luego también en ilíaca derecha, perdón, en ilíaca poder ver la división umbilical en este caso y eso y en el reborde, en este caso en el espacio costal, ¿no? Laterocostal, subcostal, perdón, línea subcostal. Entonces, estos cuadrantes sí o sí les van a preguntar. ¿Por qué? Porque les van a preguntar y les van a decir uno, por ejemplo, el hipocondrio derecho. En el hipocondrio derecho, ¿qué órganos se encuentran? ¿Y por qué les preguntan esto, Deyanira? ¿Por qué me preguntan esto? Porque normalmente, según tu palpe, según lo que tú sientas en el abdomen, la enfermedad o la patología va a estar de acuerdo a eso. ¿Qué me quieres decir? Sino que en esta parte del cuadrante vas a encontrar órganos. ¿Qué órganos podrías encontrar en el hipocondrio derecho? El hígado, uno, parte del hígado, específicamente el lóbulo derecho, y también la parte de la escotadura o el ángulo del derecho del colon, ¿no? Que es sigmoides y todo ello. Entonces, existen estructuras anatómicas que están en ese cuadrante que sí o sí les van a venir de pregunta porque les van a poner nombres de órganos, como también les puse en el pretest, y les van a decir en qué ubicación está. Entonces ustedes van a tener que imaginarse los órganos como si fueran así tipo, eh, no sé, como si sus ojos tuvieran rayos láser, bueno, rayos X, rayos láser, rayos X, para que ustedes puedan visualizar todos los órganos que pueden tener en esa ubicación de los cuadrantes, ¿no? Entonces, vamos a hablar del hipocondrio derecho. Es muy, muy, muy frecuente que vengan los pacientes con este dolor o en ese lado del dolor. ¿Por qué? Por problemas en la misma vesícula, problemas vesiculares. Si se dan cuenta, aquí está nuestra vesícula. Lo voy a señalar con rojo, creo que no se mira. Con puntero. Aquí está nuestra vesícula, si se dan cuenta. Entonces, normalmente sus pacientes que vienen con un dolor en hipocondrio derecho es muy frecuente que sea por causa de la vesícula. ¿Ya? O también por una afectación del mismo colon, ¿no? Entonces tienen que ustedes ahí pensar en muchas afectaciones según la relación anatómica. Pasemos al otro punto, al epigastrio, que es otra parte de los cuadrantes. El epigastrio está ubicado ¿dónde? En la zona media, entre la línea medio clavicular izquierda y la línea medio clavicular derecha, derecha e izquierda y debajo del reborde costal de la línea imaginaria que habíamos hecho, ¿no? Entonces, el epigastrio, ¿qué cosas voy a encontrar en el epigastrio? Epigastrio, ¿qué les hace decir? ¿Qué les hace pensar, perdón?
Epigastrio, gastrio de corazón, de corazón, de gastrio de estómago. Entonces, gastrio, entonces, ¿qué me quiere decir con eso? Que el estómago normalmente vamos a ubicar su mayor parte en ese lugar, en esa parte del hipocondrio, del epigastrio. Entonces, si ustedes se ubican más o menos el estómago, parte de la cabeza del páncreas, parte de del otro lóbulo, del lóbulo izquierdo del hígado, lo vas a encontrar en el epigastrio, ¿ya? Entonces eso también tienen que tenerlo en cuenta. Miren, si tenemos un hipocondrio derecho, por consecuencia vamos a tener un hipocondrio izquierdo. ¿Y qué quiere decir hipocondrio? Quiere decir en esa ubicación de lados externos superiores, ¿ya? Entonces, en mi hipocondrio derecho habíamos visto que está el hígado, parte del colon. En el hipocondrio izquierdo, ¿qué está? Está mi vaso, está mi mismo parte del estómago, podría estar, parte del mismo intestino, del mismo colon. Entonces, colon la angulación, ¿no? A eso me refiero, la angulación específica del colon. ¿Ya? Entonces, bajando del hipocondrio derecho, vamos a tener al flanco derecho. En el flanco derecho vamos a tener más que nada la parte ascendente del colon, ¿no? Entonces ahí vamos a poder pensar o imaginar qué cosas están afectando ahí en el flanco derecho. Parte de los intestinos delgados. Es muy poco que vengan un dolor parecido a este, porque si se dan cuenta, esta imagen que les traje acá no solamente es por parte digestiva, porque se recuerdan que existen órganos peritoneales, o sea, adelante, y órganos retroperitoneales. ¿Cuál es un órgano retroperitoneal? ¿Me pueden decir un órgano retroperitoneal ahora que estamos hablando de eso? El que se acuerda. Eh, pa, 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 pa. María Claudia, ¿estás? ¿Se me escucha, chicos? Sí, hola. Hola. ¿Me puedes decir algún órgano retroperitoneal que tú recuerdes? Mm, ¿Podría ser el riñón? Muy bien, justamente íbamos a hablar de él. El riñón está ubicado en el flanco derecho, dentro del flanco derecho del mesogastrio. Entonces, normalmente los pacientes vienen cuando existe un cólico renal. Se habrán escuchado hablar de obstrucciones por piedritas en los riñones o piedritas en el mismo uréter, en el mismo uréter, ¿no? Entonces, normalmente el paciente viene con un dolor de tipo cólico renal y en los riñones, al menos en el riñón derecho, vamos a encontrarlo en el flanco derecho y por consecuencia el otro riñón también vamos a encontrarlo en el flanco izquierdo, el riñón izquierdo. Ese órgano del riñón es un órgano retroperitoneal que acá adelante no lo estamos pudiendo observar. ¿Por qué? Por la transposición eh, de los intestinos, entonces por consecuencia van a estar atrás. Entonces. Ya, eso quería que me entiendan, espero me hayan entendido. Entonces, normalmente flanco derecho, flanco izquierdo, riñones, parte de los riñones. Y los pacientes vienen mucho por un dolor de tipo cólico renal, que es lo que se denomina, y la afectación más que nada es por una obstrucción renal, por cálculos que están migrando. Y eso es lo que considera el dolor y que muchos pacientes vengan con ese tipo de dolor, ¿no? De flanco derecho que va hasta la zona de la fosa ilíaca derecha y este es el dolor característico de ese tipo de cólico. Cerramos paréntesis, me olvidé decirlo. Entonces, hablamos del flanco derecho, hablamos del flanco izquierdo, ya, pero la zona umbilical, o también llamada mesogastrio, no se olviden, ¿no? Zona umbilical o también llamada mesogastrio. En la parte de abajo vamos a tener a las dos fosas ilíacas. En este caso, la cresta ilíaca va a ser como que la línea imaginaria que se va a tener entre la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Entonces, la línea y la zona inguinal. Toda esa parte, que justamente está acá, vamos a denominarlo fosa ilíaca derecha. ¿Cómo ustedes se pueden recordar todo esto, Yanira? Es muy, no sé, recién lo estoy viendo por primera vez y me quiero recordar todo. Fácil. Todo lo que está al centro es gastrio.
gástrico. O sea, tu estómago está en el centro, ya no está a un costadito, no está a un ladito, está en el centro. Por lo tanto, si está en el centro, vamos a encontrar o vamos a ver que se va a dividir en epi, encima, e de encima, me voy a escribir acá. Epi de encima, epigastrio, encima del estómago. Mesogastrio, que ya va a ocupar en el mismo, en el mismo lugar, o la zona también llamada umbilical, que también le pueden denominar así. Vamos a encontrar una parte del estómago, la mayoría de cosas que vamos a encontrar son los intestinos, delgado, cabeza de páncreas, perdón, cola de páncreas y así, ¿no? Entonces eso tienen que tener ustedes en consideración. Debajo de vas a tener a nuestro famoso hipogastrio. Hipo, debajo, ¿verdad? Abajo, muy pequeño. Entonces van a ir desde abajo o de arriba hacia abajo, como quieran. Pero al menos ya se han recordado las zonas medias o las zonas del medio. ¿Qué pasa en los lados? Es fácil. Para el lado izquierdo tienes todas las denominaciones con al final izquierdo. Para el lado derecho, todas las denominaciones por el lado derecho. En el lado izquierdo vas a tener igual al revés en este caso, ¿no? Un hipocondrio izquierdo. Luego de ello vas a tener una parte que se llama flanco izquierdo y al finalizar una fosa ilíaca izquierda. Muchas veces se pueden confundir entre flanco y fosa ilíaca. Entonces, para que no se confundan mucho, recuerden que el flanco siempre va a estar en la parte lumbar. Flanco con L de zona lumbar. Ay, ¿dónde estás? Flanco con una L de zona lumbar. Entonces ya de esa manera no se van a poder olvidar o recordar que el flanco está ubicado en esa zona, en la zona lumbar, pero en los lados externos, ¿no? Normalmente siempre se equivocan o se olvidan de flancos y de fosa ilíaca, ¿no? Recuerden que la fosa ilíaca es como las fosas han visto que es como que lo último, como que se bota todo, entonces normalmente la fosa ilíaca va a ser, y ya pues les está diciendo en realidad fosa ilíaca. ¿Ilíaca dónde se ubica? Ilíaco se ubica en la zona inguinal, en esa parte vamos a encontrar nuestro músculo, ¿verdad? Entonces, nuestro músculo, perdón, nuestro hueso ilíaco. Entonces, tienen que ustedes más o menos relacionarlo de esa manera para que nunca más se olviden la ubicación y qué órganos están. Por ejemplo, acá les traje una imagen que se lo saqué de esta página web, donde nos decía topografía o abdomen, topografía abdominal, perdón. Entonces, siempre vamos a tener la división entre los planos medio claviculares a la mitad de las clavículas de ambos lados, del derecho y izquierdo. Y otro vendría a ser el plano subcostal, que es este, debajo del reborde costal. ¿Ya? Plano subcostal. La otra que vendría a ser en relación a las espinas ilíacas antero-superior, ¿no? Que normalmente se ubican acá. Entonces, esa sería nuestra línea imaginaria para poder realizar una buena división de nuestro abdomen. ¿Qué más? En el plano medio claviculares, bueno, estas son las líneas, no se olviden. Recuerden que en el hipocondrio derecho vamos a encontrar al lóbulo derecho del hígado, a la vesícula, a la vía biliar, al polo superior del riñón derecho, al ángulo hepático común. Acá lo puedes encontrar de esta manera, acá, o sea, el riñón lo puedes ubicar así, hasta en los cuatro cuadrantes. Como les digo, anatómicamente puede haber variaciones, pero si ustedes saben que al menos está en el cuadrante superior, izquierdo, obviamente el riñón izquierdo y por contraparte el derecho, más o menos entender más dónde tiene que estar cada órgano según su relación anatómica, ¿no? Por ejemplo, el polo superior del riñón derecho lo pueden encontrar acá, pero quizá parte del cuerpo van a encontrar en el flanco derecho, colon ascendente también de igual manera, en el flanco derecho, la asa de intestino delgado, el polo inferior del riñón derecho, si se dan cuenta, en estas dos zonas vamos a encontrar parte del riñón, ¿no? Por contraparte también en el hipocondrio izquierdo, recuerden el fondo gástrico, el vaso, el ángulo esplénico del colon. Ah, ya, lo que me estaba olvidando. Estos ángulos que están acá denominados uno, ángulo esplénico, que quiere decir esplénico es vaso.
el órgano, el vaso, ¿no? Entonces, ángulo esplénico, el colon. Esto vendría a ser un ángulo hepático porque está en relación al hígado, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. En el flanco izquierdo, recuerden L de lumbar para que no se olviden. Colon ascendente, colon asa de intestino delgado, polo inferior del riñón izquierdo, acá es polo superior. Acá tenemos la cola del páncreas en el hipocondrio izquierdo, lo puedes ubicar acá o acá en realidad, ¿no? La fosa ilíaca derecha van a encontrar el ciego, el apéndice, uréter derecho, ovario derecho de la mujer, cordón espermático derecho. Normalmente debajo de esta línea de la espina ilíaca anterior superior van a encontrar genitales. Entonces acá vamos a poder encontrar en el hipogastrio la vejiga, el útero en la mujer, en la fosa ilíaca izquierda colon sigmoide, en uréter, ovario izquierdo, cordón espermático izquierdo. En la zona del medio del epigastrio, medio superior me refiero, ¿no? Estómago, páncreas, duodeno. En el mesogastrio, en la zona medial, vamos a encontrar el colon transverso, intestino delgado y la aorta. Normalmente se realiza una inspección, auscultación, percusión y palpación. ¿Alguien recordará de la primera clase por qué era esto que debe ser de esta manera? O al menos recuerda la forma del examen o de la exploración física que hacíamos en otros órganos, ¿se acordarán? ¿Alguno? Por favor. ¿Alguno recordará la forma en que explorábamos otras partes del cuerpo? Por ejemplo, el tórax, ¿qué hacíamos primero? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Vamos a llamar. Lucía, ¿estás ahí? Por favor, contesta. Sí. Hola, Lucía, gracias por contestar. ¿Te acuerdas la exploración física que hacíamos en otros órganos que no eran el abdomen, específicamente en el tórax? O sea, percusión, palpación, ¿eso? Ajá, ¿cuáles eran los pasos de exploración física? Ah, o sea, primero observación, luego creo que era eh, palpación y ¿Ya? auscultación. Me acuerdo que era distinto, cambiaba el orden en tórax y en abdomen, en un paso, pero no recuerdo cuál. Ajá, eso justamente quería que me digan, para enseñarles ahorita. Dime, María Claudia. Ah, o sea, quería decir de los otros, si no me equivoco. Dime, Eh, dime. inspección, Mm, luego era palpación, percusión y auscultación, si no me equivoco, ¿no? Está bien, así es. La palpación y la percusión pueden variar de ubicación, pero normalmente siempre palpas y luego percutes, ¿ya? Pero al final escuchaban, ¿no? ¿Se acuerdan que en el tórax era primero veías, luego tocabas, luego percutías y al final escuchabas? Entonces, estos eran los pasos en el tórax, a veces en la cabeza vimos, en el cuello también lo vimos, más que nada en esas partes, ¿no? Porque eso es lo que se puede bailar. Pero ¿qué pasa en el abdomen? En el abdomen es diferente. Cuando hablamos o nos referimos específicamente al abdomen, nos vamos a referir, uno, primero ves. En todos vas a ver primero, porque semiología es ver. Es como viene tu paciente. Desde que está entrando a la consulta, tú le tienes que decir, o tú tienes que ver, este paciente quizá no se parece o no se relaciona según la edad. Este paciente, por ejemplo, tiene 50 años, pero parece de 70 o de 80. Entonces, ¿no? Eso también es un signo muy característico que ustedes tienen que anotarlo en su historia clínica. Cierro paréntesis. Entonces, normalmente la inspección, ocultación, percusión y palpación es la forma adecuada para que ustedes puedan realizar un
examen o una exploración física en el abdomen. Entonces, primero ven, luego escuchan, luego percuten y al final palpan. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser primero escucho, luego inspecciono, luego... Normalmente siempre se escucha, siempre escuchas nada más, o al menos los doctores que ya tienen experiencia solo escuchan cuando hacen un examen de abdomen. A veces ni escuchan, ¿no? Pero de todas maneras, se hace eso porque tú cuando el paciente está entrando y tú ya vas viendo qué es lo que tiene, se va levantando el polo y tú ya vas viendo qué es lo que tiene. Pues eso es parte de la inspección, o sea, no es que te quedes ahí, doctor, paciente, levántese la camiseta o por favor para poder ver, revisarle, siempre pidan por favor o a menos pidan permiso de hacerlo. Entonces, levanten el abdomen, levanten el polo y puedan, mientras van haciendo eso, van inspeccionando, ¿no? Van viendo qué cosas van. No se queden como que un rato, bueno, voy a hacer mi inspección. Se quedan un ratazo mirando al paciente su barriga. Luego, y el paciente está con mucho dolor, ¿no? No, entonces ya. Luego, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a hacer? Escuchas. Escuchas, no, no tanto tiempo, pero al menos lo necesario para que puedas tomar rasgos característicos. ¿Qué cosas podrías ver en una inspección? Incisiones, la forma del abdomen, si está globuloso, ahorita lo vamos a ver, si está con mucho tejido graso, si es una persona que tiene una característica del abdomen específica, o sea, todo eso vamos a verlo ahorita más adelante. Pero, o sea, a lo que voy es eso, inspeccionas, miras, luego ¿qué haces? Escuchas, luego percutes y quizá al final palpas o la percusión y palpación pueden variar de ubicación, ¿no? Pero con tal que realices todos estos, está bien. En la percusión normalmente buscamos en el abdomen eh, organomegalia. ¿Qué quiere decir? Hígados grandes, vaso grande en este caso, perdón, hígado grande, vaso grande, eso buscamos, ¿no? Entonces eso tienen que ustedes tenerlo en cuenta. Y palpando, ¿qué? Ustedes van a tener una palpación de tipo superficial, otra palpación de tipo profunda. Entonces tienen que ustedes tenerlo muy en consideración esto, ¿no? Ya. Entonces, la variación de estos pasos era ¿por qué? Porque justamente habíamos dicho que debemos auscultar antes, porque si tú palpas, quizás se va a volver mucho más peritoneal el abdomen. ¿Qué quiere decir peritoneal? O sea, que está con signos peritoneales. ¿Qué quiere decir? Que está como que batea, está como que súper doloroso y tu paciente va a decir, ya no me toque más, doctor, solamente tóqueme una vez y ya no más. Y por lo tanto, o percutir y vas a generar mayores ruidos hidroaéreos, los ruidos hidroaéreos pueden variar, pueden estar abolidos, hasta quizá no lo puedes escuchar. Entonces, por ello en la ocultación normalmente es el primero o segundo paso que se realiza después de ver para que no puedas alterar un poco el examen en cuanto al auscultatorio y por consecuencia tampoco a la palpación, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. En el abdomen es la única parte que va a variar en realidad en la exploración física. En los demás va a ser igual, como habíamos visto hasta ahora, ¿no? Si tienen alguna duda, me avisan para poder volver a repetirlo, para poder volver a verlo. Ustedes me dicen. Muy bien, entonces cuando hablamos de la inspección, es parte de la exploración física que justamente habíamos visto en las primeras clases. Vamos a tener el abdomen patológico, que es las cosas que ustedes tienen que ver cuando ustedes miran el abdomen, justamente lo que les estaba hablando hace rato, ¿no? Abdomen patológico de forma globulosa, ¿qué quiere decir esto? Un aumento intraabdominal del parénquima, ¿no? Un aumento en este caso del abdomen de tipo como un globo, tal cual. Ustedes inflan un globo, es lo mismo que se miren los pacientes con un abdomen de tipo glanduloso. ¿Y qué cosas hacen que se vea de tipo globuloso? El embarazo. El embarazo es un paciente con tipo globuloso. No van a poner en el examen de abdomen de una paciente embarazada examen abdomen a la inspección, eh, abdomen plano. No va, pues, ¿no? Entonces tienes que ponerle globuloso porque está con un embarazo, ¿no? Normalmente vas a ver como un globito que se está hinchando, es lo mismo. Eh, otra cosa.
un abdomen de tipo batraciano o batracio, ¿no? Entonces, batracio en realidad, ¿no? Pacientes obesos, pacientes con embarazo a término, después de que inflas un globito como que se cuelga todo, algo así es es el abdomen de tipo batraciano. Abdomen en batea, también tenemos el abdomen tipo de batea. ¿En qué casos? Por ejemplo, pacientes desnutridos, pacientes con una neoplasia avanzada. Entonces, si se dan cuenta con solo ver, tú puedes decir, wow, entonces, solo viendo puedo decir qué cosas puede tener mi paciente. Sí, sí, chicos, que solamente viendo puedes ver y puedes decir, pucha, mi paciente tiene esto, 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 porque justo lo estudié y es muy probable que probablemente, muy probable, valga la redundancia, muy probable que sea una neoplasia de abdominal, una neoplasia, ¿no? Que ya está avanzando. ¿Y cuál es el abdomen en tipo batea? ¿Cómo lo pueden diferenciar de otros? Es así, como que hundidito. O sea, este es el tórax, no sé si acá lo he puesto. Es tal cual, este. Justo es este. Este es el abdomen en batea. Batea, porque han visto esas tinas o esas bateas que se llaman para que puedan, no sé, a veces llevan algunas cosas ahí. Entonces ya, el abdomen deprimido por desnutrición, entonces eso ahí lo van a encontrar, ¿no? Deprimido, tal cual. Carita, feliz. Porque está súper hundidito. Entonces sería como una carita feliz. Una carita triste al revés, de cabeza. ¿Ya? Entonces eso pueden ayudarle. ¿Qué más? Acá les presentamos una distensión generalizada con ombligo deformado, que normalmente se da por una obesidad, un meteorismo reciente, ¿no? El abdomen de tipo batraciano o de distensión generalizada. Recuerden, distensión con globuloso no es lo mismo, son cosas diferentes. El paciente que está distendido normalmente es tal cual estos, ¿no? Tipo ven una distensión quizá en una parte del abdomen, se hinchan o se inflaman o se vuelven muy inflamados o como tal, ¿no? Se hinchan, suben de volumen, suben de tamaño y normalmente la distensión y globuloso no son lo mismo. Globuloso es por un aumento del peritoneo, en este caso intraabdominal. Entonces, la enfermedad, las patologías son específicas, por ejemplo, embarazos. ¿Qué otras cosas podrían darme un abdomen globuloso? Quizá una hipertensión portal. Entonces, eso es. Pero si es un abdomen de tipo de distensión, podría ser muchas cosas, ¿no? Si se dan cuenta, distensión generalizada, todo el abdomen. Esta es una distensión solamente de la parte superior, que me hace pensar en quién. En obesidad, perdón, en dilatación gástrica, quiste pancreático, carcinomatosis. Solo son unos ejemplos de todo, porque esto se va a ver según la relación de los órganos que habíamos visto según nuestros cuadrantes. Entonces eso tienen que poner en cuenta. En cambio, la distensión generalizada con ombligo prominente, mantener una citis crónica, eh, un tumor, una hernia umbilical. En cuanto, sí, allá. Miren este abdomen con una bolita acá en en la zona umbilical. Podría ser por un tumor, por una anemia umbilical o también podría ser por una hernia umbilical, que también podría darse o podría ubicarse ahí. Distensión de la mitad inferior del abdomen. Ahí es donde estábamos hablando de tipo globuloso, cuando el paciente ya tiene un embarazo muy prominente, se mira en todo. Entonces, puede ser en la mitad inferior podría ser un embarazo, un tumor ovárico, una retención vesical. Pero ¿qué pasa si la distensión es solamente en las fosas y en esa zona, ¿no? Del hipogastrio o de las fosas, en este caso, ¿no? En la ilíaca derecha izquierda. Vas a ver una distensión del tercio inferior, fibroma del útero, embarazo, distensión vesical. El abdomen deprimido por desnutrición, tal cual el de Batea, ¿no? Se acordará. Y además de ver el tipo de abdomen que tiene mi paciente en la inspección, ¿qué más tienes que hacer? Recuerda, tipo de abdomen, vas a ver incisiones o en este caso cicatrices y algunas cicatrices muy comunes que pueden venir es por apendicectomía, es por estudios o bueno, problemas vesiculares que han hecho o en la misma apendicectomía, ¿no?
cirugías de tipo laparoscópicas que solamente pueden dar en la zona umbilical, quizá acá, dependiendo de la técnica, ¿no? Técnica francesa, americana, pero eso ya lo van a ver más adelante. Me refiero a que las incisiones ustedes tienen que ver y tratar de describirla a qué podría hacerse o preguntar al paciente y decirle qué le pasó en ese lugar, ¿no? Otra es la subcostal derecha de tipo Kocher, que se hace para poder, antes se realizaba mucho para sacar la vesícula biliar. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Línea media superior, porque está encima del ombligo, línea media superior. Línea media inferior, está debajo del ombligo, de la zona umbilical. Para mediar, en este caso derecha, la zona de suprapúbica, que era muy frecuente o es muy frecuente, creo, en pacientes ginecológicos, problemas o sutura en la zona inguinal, que es muy frecuente también en unas hernias inguinales. Entonces, solo viendo, imagínense que ya podemos sacar muchos datos importantes de mi paciente. Y otra cosa me ayuda bastante. No solamente vas a ver si mi abdomen está plano, si está globuloso, si está extendido, no, sino que también tienen que ustedes tener en cuenta o ver qué cosas características pueden ser, porque tu paciente quizá va a venir así. Y tú vas a decir, ¿qué es eso? Bueno, esos son de tipo, dependiendo de la ubicación, este amarillito, perdón, este moradito de acá, se llama cabeza de medusa. Perdón, este moradito de acá, rosadito, medio rosadito. Estoy tratando de señalar acá. Esto no voy a borrar. Entonces, marcador resaltador. Esta zona de acá, de tipo medusa, como forma de medusa, se llama cabeza de medusa. Supra e infraumbilical o periumbilical. Alrededor del abdomen, justamente así. Como si este es el abdomen de mi paciente y así se ve. Son como que constelaciones o ramitas o ramificaciones. ¿Por qué? Por una hipertensión portal, por ejemplo. ¿Qué otra forma puede ser? Una red de tipo portal, que son supraumbilicales, encima del ombligo, de encima, perdón, supraumbilicales, encima del ombligo. Vas a tener estas ramificaciones que es muy frecuente también en hipertensión portal. Y acá, dependiendo de la forma en que veas estas cicatrices, vas a ver, tiene forma de cabeza de medusa, tiene un crecimiento de superior, o de arriba hacia abajo, inferior, o de la zona media a la zona externa. Todo eso ustedes van a tener lo que ver, ¿no? Los signos de tipo Cullen, o Cullen en este caso, es muy frecuente que se vea en pacientes con una hipertensión portal, con pancreatitis, cuando hablamos de Gray Turner, que es una afectación semiológica que lo vemos en las partes de las fosas ilíacas. En las fosas ilíacas o en las zonas de la zona de los flancos, lo vamos a ver bastante, signo de Gray Turner, muy frecuente en pancreatitis, afectaciones de esta manera, ¿no? Las vellosidades de los pacientes también es importante tenerlo en consideración, quizá ha aumentado de vellosidad o no, más que nada las pacientes mujeres, ¿no? Acá, ¿por qué se da este signo característico de Cullen, de Gray Turner, la forma de cabeza de medusa, la forma de red, de venas de tipo red? Es simplemente por la irrigación, bueno, en este caso por la circulación venosa, ¿no? Entonces vas a tener uno que del intestino del hígado vas a pasar al estómago y de cierta manera todo va a llegar al sistema portal. Si todo llega al sistema portal, normalmente las afectaciones en el vaso, estómago, todos van a ir para arriba, ¿no? Se van a ir para nuestro corazón y antes de eso van a pasar por el hígado para que se pueda dar un proceso de metabolismo y pueda seguir pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Anatómicamente hablando, es porque la irrigación se da de esta manera. El riñón, hígado, o sea, es la irrigación, más que irrigación, la circulación venosa que nos da o que se tiene en realidad, ¿no? Primero vena cava superior, luego los venoacigos y todos estos que estábamos viendo acá. No creo que les pregunten, pero al menos les van a preguntar, ¿para qué es el Great Turner? ¿Para qué es el Cullen?
¿Qué me hace pensar cuando veo una cabeza de medusa? ¿Qué me hace pensar cuando veo una red de tipo, red de tipo portal, que es supraumbilical o infraumbilical, también las rayas verdes? Entonces, todo eso tienen que recordarlo, ¿ya? Muy bien. Ahora pasando a la auscultación, vas a escuchar. Cuando escuchas, ¿qué tienes que ver en primer lugar? Los ruidos hidroaéreos. Su frecuencia está aumentado, está disminuido. Normalmente son de 5 a 35 ruidos hidroaéreos por minuto, lo normal. ¿Qué pasa en diarreas? En la mayoría de los casos están aumentados. En el hilo paralítico no escuchas nada, está abolido. ¿Qué quiere decir abolido? Nada. O sea, no escuchas los ruidos hidroaéreos. Eso quiere decir abolido. Normalmente siempre vienen, o al menos siempre debes poner en tu historia clínica, porque en obstrucciones intestinales es muy característico que sea un hilo paralítico, ¿no? Roces de tipo fricción, en este caso del hígado, de vaso, de soplos arteriales, de la aorta renal, de tipo femoral, los borborignos, perdón. Entonces, todos estos nos ayudan a poder evaluar y escuchar las cosas que debemos escuchar en la zona abdominal. Uno, ruidos aéreos, otro, roces de fricción, y otro, los borborismos, que en realidad son situaciones o cosas que vas a escuchar cuando tú cuando tú escuchas a través del estetoscopio y vas a ubicarlos en la zona umbilical, en esta zona más o menos, borborismos, ¿no? Entonces, aorta, vas a poder al menos escuchar su intensidad o no, porque normalmente la aorta se siente y lo puedes escuchar, latidos, no latidos como tal, ¿no? Pero cómo pasa la sangre. Entonces, arteria renal izquierda, arteria renal derecha, podrías ubicarla, podrías verla. Y auscultatorios serían esas zonas importantes, ¿no? En la zona arteriales, en la zona umbilical, en la zona del flanco. Si se dan cuenta, en la mayoría de los casos se mira toda la zona, ¿no? Excepto estas dos zonas del mesogastrio y del hipogastrio, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer en la percusión? Normalmente la percusión lo que haces en la zona abdominal de tipo mate y de tipo timpánico, que es las dos formas más frecuentes de que tú puedas dividir, al menos en abdomen. Matidez, si es simétrica, si es asimétrica, si es fija, desplazable. Recuerden, mate es como si ustedes tocaran la pared o así, algo así. Es como que duro, no hay ningún hueco, ¿no? Duro. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago un huequito y normalmente van a escuchar así? No sé si lo escuchan. Es como que hueco. ¿Y cómo lo pueden identificar ustedes? Toquen la mesa y la mesa normalmente está hueca. Toquen la pared y va a estar mate, ¿ya? Entonces, timpánico quiere decir en órganos huecos, en órganos que, por ejemplo, estómago, vejiga, intestinos, esos órganos huecos vas a encontrar timpanismo. Matidez vas a encontrar en órganos duros o más que duros, en órganos completos que no estén huecos. ¿Cuáles son? Hígado, vaso, pulmones, que está compuesto de aire, pero no es que se escuche timpánico, ¿no? Hiperosonoridad es lo que estábamos viendo en la clase pasada en el tórax, ¿no? Normalmente tú percutes o tú palpas de la zona umbilical para diferentes zonas, ¿no? O también otra forma de evaluar la percusión va a ser de una zona horaria, ¿no? Perdón, zona horaria, sí, o zona antihoraria, como quieras, dependiendo de la localización del dolor de tu paciente. Si tu paciente te dice, doctor, me duele en esta parte de acá, justo en el hipocondrio izquierdo, tú vas a empezar de acá hasta la zona más alejada para que puedas regresar recién acá a la zona de dolor. Porque si primero le tocas la zona que le duele, no vas a poder evaluar las otras zonas. ¿Por qué? Porque si existe algo peritoneal, si existe una afectación, un dolor intenso, te va a decir, por favor, doctor, ya no me toque, me dolía ahí, no en otras zonas. Entonces, normalmente puede afectar tu valoración clínica. Entonces, vas a empezar de forma horaria, ¿ya? Desde la zona que les duele hasta las otras zonas. Muy bien, y ahora vamos a pasar a la última parte que vendría a ser la palpación. Cuando tú palpas,
los puntos dolorosos que normalmente sí o sí tienen que estar al menos en tu historia clínica son estas. Los puntos de Murphy. Murphy, ¿qué quiere decir? Vesícula. Ya no se olviden de eso porque siempre preguntan ese examen, o sea, creo que es un pecado si no les preguntan. Y es un pecado que ustedes no sepan. Entonces, Murphy, vesícula, colecistitis, coledocolitiasis, o sea, todo lo que tenga que ver con vesícula, vías biliares, punto de Murphy, en este caso, colecistitis, tanto aguda, específicamente la aguda, te da un punto de Murphy positivo. ¿Ya? Colecistitis es lo mismo que una vesícula inflamada, tal cual. ¿Ya? Entonces, el punto de McBurney, que es de apéndice, no se olviden de eso, ¿ah? McBurney, apéndice, Murphy, vesícula. ¿Ya? Formas que se pueden recordar, McBurney, recuerden que la U, o sea, tienen U, y normalmente, eh, no sé cómo decirlo, mejor otra forma. Punto de Murphy. Bueno, normalmente es el nombre que se le dio que los que investigaron esa semiología o específicamente el punto lo daban, ¿no? Según su nombre. Entonces, Murphy es arriba y McBurney es abajo. McBurney está en relación a este punto, ¿no? Trazas una línea imaginaria desde el flanco, desde el ombligo hasta el flanco, en ese caso izquierdo, perdón, derecho, es el flanco derecho. Divides en tres zonas y en la zona más externa o sea, la división entre divides en tres este punto o esta línea imaginaria. En la parte más externa, el punto más externo, vas a tocar y esto sería el punto de McBurney, ¿ya? Muy frecuente que les puede venir en apéndice. El punto de Desgarding, que también vino en examen a veces, que relacionas al páncreas. El signo de Bloomberg, que es una afectación peritoneal, que es una afectación específica de todo el abdomen está afectado. O sea, hay algo que está afectando por en todo el abdomen. El bazuqueo gástrico, que normalmente es lo que tú vas y realizas así, como buceando. O sea, vas tocando así, así. Eso solamente se hace para poder ver qué cosas pasan en mi estómago o específicamente en esa zona, no, no en todas, ¿no? Normalmente solo palpas y tocas el abdomen, tocas si hay masas, si hay dolor o algo, ¿no? Asitis, normalmente me da el signo del oleaje positivo. ¿Qué es el signo del oleaje? Normalmente ves un abdomen así, ve. Viene tu paciente, ahí. Viene tu paciente, zona del abdomen y está súper hinchado, ¿ya? Entonces imagínense que esté súper hinchado. La citis es agua en el intersticio, en el espacio peritoneal, donde no debería haber agua, ¿no? Entonces, o agua o sustancia en realidad, ¿no? Entonces, en la citis normalmente es importante que tú lo diagnostiques ¿cómo? A través del signo del oleaje. ¿Qué haces? Agarras o pones tu mano en una zona, en una parte del abdomen y la otra haces como que así, como tirando canicas, creo. Bueno, das como que punteaditas así. Entonces, está el abdomen del paciente acá, imagínense, acá el abdomen del paciente, tocas y haces así. Si sientes como una oleada, un oleaje en la otra mano, va a ser un signo de oleaje positivo, probable así, ¿ya? El signo de defensa muscular o contractura del abdomen peritoneal, por ejemplo, cuando el paciente le tocas en la zona de los rectos, en la zona del abdomen, en la zona muscular, vas a encontrarlo, ¿no? Y recuerden que el signo de Murphy es muy específico para una colecistitis. ¿Cómo se realiza? Normalmente el signo de Murphy, esto siempre les van a preguntar, conste siempre, o sea, si lo aprendes de ahorita ya, van a estar salvados para siempre. Su signo de Murphy, inspiración interrumpida por el dolor. O sea, ¿qué le dices al paciente? Por favor, este señor, inspire, tome todo el aire que pueda y ustedes van a meter su mano tal cual está en esta imagen. Meten su mano en el reborde costal del lado derecho. Ya, meten su mano en el reborde costal del lado derecho, eh, en el hipocondrio derecho, en la zona hipocondrial derecha. Meten debajo del reborde costal y cuando le dice, paciente, bote el aire, ya. Inspiró, ahora que expire. Va bajando y tú sueltas la mano
Entonces, ese dolor o ese punto doloroso a la presión en el borde externo del recto abdominal o derecho y reporte costal es lo que se llama el signo de Murphy, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, normalmente palpas y la palpación va a ser importantísima que ustedes lo vean en los puntos dolorosos que tenga el paciente. Por ejemplo, palpación, que va a estar primero en las zonas del abdomen, ¿no? ¿Qué zonas debes ver? Recuerdan que son de acuerdo a 9 cuadrantes o a 4, dependiendo de ustedes. Les recomiendo que usen el de 9 cuadrantes. Las zonas que vas a evaluar, los órganos que vas a evaluar, si estás palpando masas, si estás palpando, no sé, agua, como en una citis. Entonces, todo eso tienen que tenerlo en cuenta. Esta es la zona umbilical que pueden salir estas protrusiones o por una debilidad muscular, debilidad, en este caso de tejidos, va a darnos la hernia. En este caso, en esta ubicación umbilical. Zona más arriba en la zona epigastralgia. Zona inguinal, hernia inguinal. Zona femoral, hernia femoral. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Es una debilidad de pared que sale, que protruye en zonas anatómicas o no anatómicas, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta para pasar a evaluación del hígado, que ya es como que nuestras dos diapos últimas? ¿Nada? Bueno, ya. Vamos a pasar en la evaluación del hígado. Recuerden que evaluando el hígado vamos a tener que recordar cuánto mide el hígado, porque si ustedes no recuerdan lo normal, ¿cómo me van a diferenciar y me van a decir, no, Deyanira, este hígado tiene una hepatomegalia, que es lo que se llama un hígado grande, hepatomegalia, en forma más bonita, en forma correcta? Eh, el span debe ser mayor a 12. Si tú ves o escuchas o sientes o al percutir ves timpanismo debajo del reborde costal, que por ejemplo es más de 4 o 5 centímetros, 6 centímetros, es muy probable que sea una hepatomegalia, muy probable, ¿ya? Entonces eso lo tienen que descartar exámenes auxiliares y todo ello, pero al menos en la evaluación clínica, la evaluación del hígado, tú estás viendo que el span hepático normal es de 12. Algunos doctores les hacen medir con la regla, o sea, los miden el span, percuten, sienten hasta dónde es timpánico, la diferencia entre timpánico y mate, o sea, sienten mate, mate, mate mientras van palpando el hígado. Imagínense, este es el hígado, estoy palpando, mate, mate, mate. Acá, timpánico. Entonces, mi span hepático sería desde acá hasta acá. Mido esa parte del span hepático y normalmente debería ser de menos de 12 o 12, ¿ya? ¿Qué pasa si está más hepatomegalia la cabeza? Pensar. Ya, esto es la famosa citis que les estaba diciendo acá, el signo del oleaje que nos ayuda bastante a poder realizar esto. Entonces, la citis, ustedes van a ver un paciente así, parece un abdomen de tipo globuloso, ¿verdad? Está como que súper, como si estuviera hinchado o le hubiera soplado, ¿no? Ha soplado por el ombligo y sin yo. Eso es un abdomen globuloso. Un abdomen de tipo batraciano es como si estuviera colgado. Pacientes obesos, batraciano. No se olviden de eso, por favor, les van a preguntar. Entonces, la evaluación del hígado, en cuanto, por ejemplo, a citis, porque recuerden que la citis en muchos casos se da porque, ¿saben las causas de citis? Ahora que me estoy acordando, ustedes ya llevaron esto, creo que en fisio. Tiene que ver con el hígado, obvio. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? En la citis se va a valer una inflamación, un aumento de líquidos en el espacio peritoneal, donde no debería estar. Entonces, al hincharse, al inflamarse por causas de una citis, específicamente quizá por una afectación en el hígado, cirrosis, muy frecuente, que es la causa de citis. Entonces, ¿cómo tú extraes ese líquido? Porque más adelante, al menos en laboratorio van a ver, o cuando vean cirugía y todo eso, van a ver que hay un estudio que se llama paracentesis. La paracentesis es la extracción de líquido en el espacio peritoneal. ¿Qué zona es el peritoneal? En toda esta parte de acá.
¿Y dónde punzo? Porque normalmente ustedes lo van a hacer en algún momento. ¿Dónde voy? O sea, ¿en qué parte podría ir? ¿Ustedes se imaginan qué partes de o sea, qué parte de los órganos son menos frecuentes por lesionar en la zona derecha e izquierda? A lo que voy o a lo que quiero preguntar es, o a lo que les quiero decir para que nunca se olviden que la toma de una paracentesis es en la zona izquierda, es que en la zona derecha tienes órganos, por ejemplo, el apéndice, que saben que de cierta manera cumple una función inmunológica, no es que no sirve para nada, es inmunológica, y otras funciones más, pero si tú pinchas en el en el lado derecho, vas a poder pinzar o vas a poder equivocarte y pensar muy profundo y hasta poder dañar estructuras como el apéndice. Entonces, al dañar estructuras, podría generar una apendicitis, podrías enfermar mucha más lesión del paciente si por AV solamente tenía una citis, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a hacer una paracentesis? Siempre va a ser en el lado izquierdo. Igual, haces tu línea imaginaria del ombligo, a la misma cresta ilíaca, vas a hacer tu línea imaginaria y vas a dividirlo en tres. En la parte más externa, en el punto más externo, vas a ubicar vas a poner la aguja y lo vas a extraer. Muy bien. Y la paracentesis nos ayuda a qué? A poder ver el gradiente de albúmino sérico. Porque normalmente el líquido que se extrae es algo de albúmina, líquido acítico. eh, y si la gradiente de albúmina sérica está mayor a 1,1 gramos por decilitro, vamos a pensar en una cirrosis. Si está bajito en albúmina, en líquido, según la sangre, porque la gradiente de albúmina sérica es un estudio laboratorial que nos ayuda a determinar si esta afectación es por un problema hepático o si es un problema ya de otros órganos, porque no solamente la citis puede ser por cirrosis, sino también puede ser por una NM, que es una neoplasia, un cangrejo, entonces tienen que tenerlo ustedes en consideración, ¿ya? Esto probablemente les pregunten, no acá, no en semio, pero más adelante fijo les pregunto. Quizá cuando vean gastro, más frecuente que les pregunten ahí. La evaluación del hígado puede ser monomanual, es decir, solo una mano. Vas a evaluar el hígado, vas a tocar, vas a percutir y todo ello. Otra forma de evaluarlo es a través del ca- cuchareo. Cuchareo. Vas a meter tu mano tipo una cucharita y vas a subir en la parte del reborde costal del hígado y vas a tratar de tocar quizá el borde. Normalmente no se toca, así que, o sea, es muy difícil que toques el reborde del hígado. Entonces, en muchos casos los pacientes o los doctores dicen, bueno, toca. Y es muy difícil tocar eso si no tienes experiencia en lo normal para que pases a la normal. Ya, pero es como un dato, un tip que pueden ir tocando desde ahorita para que puedan ir practicando. Matthew, que es una forma bimanual, que las dos manos empiezas a tocar la zona del invocatorio derecho en la fosa ilíaca, en este caso derecha. Esta es la forma de que les dije para evaluar el signo del oleaje o el signo de la oleada. Es así, pones tu mano en la otra contralateral al abdomen del paciente y con la otra como que das así. Mm, ¿Cómo se llama esto? Se me fue. Ah, se me fue. Pero es como que, ¿tim? ¿Cómo se? Ah, se me fue. Lo siento. Pero bueno, agarras y le das como que pinzadas, pinzadas, algo así. Ah, se me fue. La cosa es que le das como que así, toquecitos, ¿ya? Pum, pum, pum. Y vas a sentir como un oleaje. Igual que está acá en esta mano, en esta imagen. Otro signo muy característico para evaluar, otra forma de evaluar el hígado es a través de la evaluación del tipo Schaufer. ¿Qué quiere decir esto? Tu mano no dominante, normalmente la izquierda va por debajo en la zona lumbar, en la zona de la fosa ilíaca, más o menos por la parte posterior derecha, y con la mano vas a tocar de manera superficial. Eso sería Schaufer. Ya, la oleada, que justamente es lo que le estaba diciendo también, parecía a esto, sino el oleado, sino el oleaje, esto y esto.
Ah, se me fue timpán. Ah, se me fue esto, ¿cómo se llama? Lo buscaré, para no quedarme con la duda. Muy bien, la evaluación del vaso, porque normalmente los órganos más frecuentes evaluables en el abdomen son muchos, pero al menos es importante que ustedes vean cómo se evalúa el hígado, cómo se evalúa el vaso. Entonces, el vaso no lo vas a poder tocar, desde ahorita le estamos diciendo. Normalmente es como una pregunta que siempre caen y te dicen, evalúa el vaso y vas a poder tocar el vaso. O sea, normalmente no se toca el vaso. ¿Por qué? Porque está cubierto del reborde costal por el lado izquierdo, ¿no? Entonces, no lo tocas, ¿no? De manera normal no lo tocas. Si está grande y tocas masas, o al menos tocas o se crees tocar el vaso, es porque hay una afectación en el paciente. Está mal que lo toques. O sea, el vaso no se toca de manera normal, pero si lo tocas, hay algo malo, ¿ya? Ha habido una esplenomegalia o vasomegalia, como quieran llamar. Esplenomegalia es lo que se dice. Entonces no palpas, no lo sientes, pero sí lo puedes percutir. La agarras con tu mano no dominante como base y vas a dar como toquecitos, así. ¿Ya? Entonces, ¿existen formas de que tú puedas evaluar el vaso? Sí. Existe una forma que se llama el Naugeli, que normalmente cuando el vaso está muy grande lo puedes evaluar de esa manera. Pones tu mano dominante y tratas de cogerlo, el vaso, ¿no? Merlo, que es como una posición tal cual está acá, están acá en la imagen, tratan de percutir o de ver si por la parte posterior o parte de delante pueden tocar el vaso, ¿no? Como si estuvieran agarrando así. Como les digo, normalmente no lo palpas, solo lo puedes percutir, ¿ya? Muy bien. Estas son las referencias que hemos usado. Vamos a pasar a mandarles el post-test. Por favor, rellénalo y si tienen alguna duda me avisan. Si pueden, prendan su cámara, porque nos piden que prendan su cámara. No es porque los quiera ver. Bueno, también los quisiera conocer, pero a lo que voy es que deben prender su cámara, ¿ok? Postes. Gracias, Lucía. Ujú. Al menos sé que está ahí alguien. Ya, entonces les mandé el postes, y ya les doy 5.000 hasta las menos, creo, porque ya ustedes lo saben. 4 y 18, 4.000, para que puedan responder el post-test y de ahí, y de ahí lo, lo resolvemos.
Muy bien, chicos. Y ya para culminar la sesión de hoy, el post-test lo vamos a evaluar, en este caso examen de abdomen. Son preguntas fáciles y de cierta manera algunas que podrían ser de mediana complejidad. Órganos ubicados en el hipocondrio derecho, muy fácil, creo yo. Hígado, vesícula, vía biliar, ángulo hepático del colon, hipocondrio derecho. Normalmente siempre se pregunta eso, al menos en casos clínicos. Te van a venir y te van a decir, por ejemplo, una afectación en el hipocondrio derecho, qué es lo qué enfermedad o qué patologías podrían estar en relación a esa zona. Ya, entonces, si es el hígado, si es la vesícula, colecistitis, si es el hígado, cirrosis, afectaciones específicas del hígado, hepatitis, pues todo ello, ¿no? La descripción de un abdomen es lo mismo, distensión y globuloso, falso. Recuerden que la distensión es por un aumento del peritoneo en este caso. El globuloso es mucho más como si te estuvieras inflando algo y aumenta, 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 aumenta. En cambio, la distensión puede verse no solamente de manera general, sino que también se puede dar en zonas específicas según la afectación o según el aumento o el tamaño de masas, de no solamente de una distensión o un aumento retroperitoneal, sino que también por masas, o sea, por cosas diferentes. Globulosos son afectaciones mucho más, por ejemplo, ascitis, por ejemplo, embarazo. Es como un globo, yo lo hago, yo lo entiendo así, ¿no? Es como que inflas un globo globuloso, pero una distensión es como que diferente, ¿no? Es como el aumento según la ubicación, ¿no? El aumento quizás solamente de la zona pélvica, el aumento quizás no solamente de la zona gástrica o epigástrica. Entonces, eso más o menos les pueden ayudar en una distensión. Es aumento, o sea, se distiende el abdomen, pero por obesidad, pero por masas, pero por otras cosas, y no todo el abdomen como en la afectación globulosa, ¿ya? Los ruidos hidroaéreos normales son de 5 a 30 por minuto. No se olviden eso, porque normalmente si no escuchan nada, está abolido. Quiere decir nada, nada, nada. Ruidos hidroaéreos abolidos. ¿Qué es frecuente en los ruidos hidroaéreos abolidos? En un hilio paralítico. Quiere decir hilio paralítico. Es como un stop. ¿De quién? De los intestinos. Todo está parado. ¿Por qué? Por un problema obstructivo. Muy frecuente que sea por un problema obstructivo. El punto doloroso es en el hipocondrio derecho denominado Murphy. Se relaciona con parálisis vesiculosa, ¿no? O vesícula, perdón. Les pueden poner acá un caso clínico también que les diga paciente con náuseas, bueno, con... Es típico que les vengan esta pregunta, de menos en colecistitis, ¿no? Paciente con este dolor en hipocondrio derecho que cada vez que consume grasas o que consume comida copiosa, le duele en el hipocondrio derecho o en la zona epigástrica, ¿ya? Eso sí o sí, probable colecistitis, probable afectación vesicular, ¿ya? Entonces, así les hubiera puesto de pregunta para que falle. Entonces, altura normal del espán hepático, 12 centímetros. Son como que cosas básicas que ustedes tienen que recordar y saber, ¿no? Muy bien. Ya, chicos, muchas gracias por la sesión de hoy. Espero les vaya bien. Cuídense.